Buenos días a todos, los saludamos desde la Feria del Libro de Bogotá. Es un placer estar con ustedes en esta nueva edición de Enlazadas, que es una iniciativa de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, que busca visibilizar los contenidos de más de 400 editoriales universitarias que están congregadas en este espíritu de visibilizar el conocimiento, visibilizar las investigaciones y lo que se hace en términos de investigación científica, académica, de divulgación de las ciencias en más de 15 de nuestros países. Hoy estamos con el tema que nos va a acompañar todo este año a lo largo de las ferias del libro más importantes de todo el globo, con el tema de historia. Concretamente, hoy vamos a hablar de historia política, social, y que es lo que se ha dado también a conocer como historia pública desde el ejercicio de la divulgación del saber historiográfico. Nos acompañan Claudia Rosas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también el profesor Gabriel Di Meglio y el profesor Iván Molina, que se integrará en algún momento en la charla, y van a ser moderados por Daniel Gutiérrez, profesor de la Universidad Externada de Colombia, a quienes desde la asociación les agradecemos mucho su generosidad por haber aceptado nuestra invitación de hacer parte de esta trayectoria de Enlazadas que ya tiene, digamos, 4 temas o 4 sesiones, 4 series que, como ustedes saben, ha tenido que ver con derechos humanos, con cuidado del ambiente y con el tema de género. Yo, como vicepresidente de la Asociación del Área Andina, termino este saludo desde la FICO agradeciendo mucho la presencia nuevamente de nuestros invitados y su presencia. También quiero anunciar que, como ha sido lo acostumbrado en otras sesiones y en otra de las series de Enlazadas, pues estos videos queremos que se conviertan en referencias para la discusión en estos cruces de los temas que hemos elegido en este que tiene que ver con la historia pública y también con el quehacer editorial y lo que hacemos en nuestras editoriales. Sin más, nuevamente, profesor Daniel Gutiérrez, les cedo la palabra, les agradezco mucho y espero que esta sea una muy buena conversación. Buenos días para todos, para mí es un placer saludarlos. Quiero comenzar dando las gracias, lo hago también en nombre de los colegas que tomarán parte en esta discusión. Quiero agradecer a Lía Castillo, a Esteban Giraldo y a Marta Esparza. Este encuentro, como ha dicho Esteban, es organizado por la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe. Digo también en nombre de todos mis colegas que para nosotros es un placer participar en este evento que tiene mucho que ver con una iniciativa entonces, o tiene todo que ver con una iniciativa realmente muy importante, la de EULAC, de agrupar a las redes de editoriales universitarias para difundir y dar visibilidad al pensamiento académico latinoamericano, tanto en español como en portugués. Además, promueve EULAC el reconocimiento de la biodiversidad y del multilingüismo en la comunidad científica. A mí me sorprendió mucho, supongo que también a mis colegas, enterarnos del proyecto de poner a disposición del público en general catálogos temáticos con 57.000 registros, y muy pronto será posible la compra y consulta del material científico producido en nuestros países. Ya pronto tendremos también más de 15.000 libros en acceso abierto. Todo esto entonces nos hace apoyar con mucho ánimo esta iniciativa. El día de hoy vamos a conversar a propósito de la historia pública, de la producción histórica o historiográfica en nuestros respectivos países, y para ello tenemos unos invitados muy especiales. Primeramente a Claudia Rosas Lauro, que es doctora en Historia por la Universidad de Florencia y profesora principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En segundo lugar, al profesor Iván Molina Jiménez, que es catedrático de la Escuela de Historia e investigador en Identidad y Cultura Latinoamericanas de la Universidad de Costa Rica. Y por último, Gabriel Di Meglio, que es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto Ravignani y profesor adjunto de Historia Rioplatense Virreinal. Bienvenidos, colegas. Les propongo entonces una serie de preguntas, una conversación entre todos nosotros,
Y la primera pregunta que yo les quería hacer a todos ustedes, si quieren, empezamos con Claudia Rosas, seguimos con Iván y luego con Gabriel, es cómo está la educación universitaria en sus países respectivos en lo relativo a la historia. Claudia, tienes la palabra. Buenos días, un gusto participar en esta mesa, además con colegas y amigos con los que hemos trabajado, y me uno al agradecimiento que hacía Daniel a Lía Castillo y EULAC y a esta iniciativa de Enlazadas por la Historia Pública, Política y Social, y a todo el equipo que la respalda, ¿no? El tema de las editoriales universitarias me parece que es un tema sumamente importante, y por eso es que me parecía interesante poder compartir experiencias, puntos de vista sobre el tema. En el caso del Perú, el mundo editorial, si bien tenemos editoriales fuertes, con trayectoria, no es tan sencillo publicar, y ese aspecto es muy importante porque para difundir la producción científica y los resultados de investigación, tenemos que llegar al punto de la publicación de las obras en el caso de historia. Y eso a veces requiere de mucho tiempo. Además, está reñido con el hecho de que ahora los baremos para la evaluación de la investigación más bien apuntan al mundo de las revistas. Y este aspecto a veces dificulta, por ejemplo, la publicación de libros. Y en esos criterios, por ejemplo, el libro sale desfavorecido con respecto a la publicación en revistas. En el caso del Perú no tenemos tantas revistas indizadas en el ámbito de historia, y más bien hay revistas con mucha trayectoria, prestigio, como Alpanchi, Revista Andina, la misma Histórica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es mi universidad, que recién están en proceso de indización o en camino a eso. Entonces, yo creo que el ámbito de las editoriales universitarias es muy importante porque permite llegar a estos resultados no solo en términos, pues, de artículos académicos en revistas, sino de libros. Y eso me parece muy importante. Todos los investigadores sabemos que producir un libro lleva mucho más tiempo en nuestras áreas que la producción de artículos para revistas. Con esto, ojo, no me opongo a la producción en revista, que debe ser sumamente importante, pero no creo que debamos desvalorizar esta publicación de libros no solo de un autor, sino también de libros colectivos, que están además impulsados por las propias editoriales universitarias, que cumplen con la revisión por pares. Nosotros tenemos la Católica, la Universidad del Pacífico, la Universidad Ricardo Palma, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras universidades regionales que tienen fondos editoriales que publican, y todas ellas hacen una revisión por pares, publican libros. Entonces, más o menos quería entrar por ese lado de la reflexión, valorando el aporte de las editoriales universitarias ante este baremo de las ciencias duras y de no solo de las ciencias llamadas duras, sino también de estos criterios muy, digamos, del lado un poco anglosajón, ¿no? No sé qué digan mis colegas al respecto, pero quería partir por esa reflexión. Gracias. Gracias, Claudia. Profesor Molina. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludos a los
compañeros y a la compañera aquí en la mesa virtual. En el caso de Costa Rica tenemos una situación particular en el sentido de que tenemos 5 editoriales públicas y más de 5 universidades públicas y más de 50 universidades privadas. La mayoría de estas universidades privadas no tienen editoriales, muy pocas tienen alguna editorial, pero publican muy poco y en realidad lo que publican son más bien, digamos, como libros o folletos de escaso valor, digamos, académico. En el caso de las editoriales universitarias públicas, pues sí cumplen, digamos, un papel significativo en términos de la producción nacional de libros. Aproximadamente el 25% de todos los libros que se publican en Costa Rica vienen de las editoriales de las universidades públicas. Ahora, la mitad de ese 25% viene de las editoriales universitarias. La otra mitad de centros de investigación, institutos de investigación, vicerrectorías, escuelas. Es decir, que existe una producción de libros universitaria por parte de las editoriales y otra producción por entidades que no son editoriales. Es decir, que dentro de las mismas universidades públicas hay una competencia muy fuerte por la publicación. A esto, pues yo quisiera añadir también otro aspecto que ya señaló Claudia y que me parece muy importante, y es el hecho de que el libro académico está perdiendo espacio frente a los artículos publicados en revistas, puesto que los docentes prefieren, digamos, utilizar en los cursos los artículos de revista, que son más fáciles de localizar, de descargar, etcétera, que los propios libros. Entonces, tenemos una situación en este sentido, digamos, que es bastante clara, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, de que ahora se utiliza muy poco libro en los cursos, ¿verdad? Entonces, esto pues plantea todo un desafío en términos de lo que es tanto la publicación por parte de las editoriales como también para los propios autores, porque para un autor puede tener mucho más sentido centrar, digamos, su esfuerzo en publicar artículos académicos más que en preparar libros. Muchas gracias, profesor Molina. Gabriel. Hola, buenos días. Bueno, yo también agradezco la invitación por estar acá. En Argentina, bueno, yo no soy especialista en el tema de editoriales universitarias, pero leyendo a quienes lo son, como Alejandro Duhovne, han mostrado que o sea, es un sector que era muy dinámico, las editoriales universitarias, hasta la reciente crisis que estamos viviendo en estos meses de este año, que todo el sistema científico universitario está en una parálisis absoluta. Pero, digamos, hay algo que pasa interesante, y es que los estudios muestran que quienes se dedican a las humanidades y a las ciencias sociales siguen privilegiando mucho la publicación de libros por sobre la de artículos académicos, que son aquellos que el sistema científico pide, ¿no? Acá es muy grande el CONICET, ¿no? donde trabaja mucha gente que se dedica a la investigación, que exige sobre todo artículos. Pero en las comisiones internas del CONICET hubo varias disputas que se dieron, sobre todo en el ámbito de humanidades, historia en particular, de valorar más a los libros por el hecho de lo que mencionaba antes Claudia, ¿no? Es decir, la importancia que tienen para mostrar el aparato erudito, para poder desarrollar una investigación, y porque muchas veces, además, digamos, la carrera de distintos profesionales se valida mucho a veces en los libros más que en los artículos. Entonces, también hay un prestigio no dicho que está en los libros. El problema ahí es cómo se hace para garantizar que alguien no pague un libro y valga lo mismo que un libro evaluado por pares, ¿no? Entonces, en las editoriales comerciales hay algunas que tienen ese cuidado editorial, y por supuesto ahí las editoriales universitarias llevan una ventaja porque, tienen algún control, ¿no? El gran problema, que esto ya es opinión mía, ¿no?, que veo en las editoriales universitarias es la distribución, ¿no? En Argentina, por ejemplo, en algunos lugares es muy difícil conseguir libros editados incluso Eudeva, que es una editorial grande, que es la de la Universidad de Buenos Aires,
En algún momento existió, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo, librerías especiales que juntaron a todas las publicaciones, y eso era muy bueno. Y ahora obviamente también hay distribución online, pero siempre ha sido un problema el tema de la distribución. Y otro problema al que se le suma en este país, pasan varios, yo lo sé, es la enorme diferencia entre lo que ocurre en esta ciudad o en la región metropolitana de Buenos Aires y en el resto del país, ¿no? Es decir, el 30% de las editoriales universitarias están en Buenos Aires o en el área metropolitana de Buenos Aires, y en general las novedades muchas veces están más centradas en la capital que lo que pasa en el resto del país. Si bien hubo un boom de publicaciones desde el año 2004-2005, que fue digamos, hay un enorme crecimiento del sector científico universitario que duró unos 10 años, y ahí eso, el correlato favorable a eso fue que aparecieron editoriales universitarias en lugares que prácticamente antes no existían, con ediciones interesantes, pero otra vez, el problema a veces es la distribución y la circulación de esos libros, incluso, no solo al exterior, obviamente, sino incluso dentro del propio país. Gracias, Gabriel. Me parece muy interesante ese punto que estás mencionando y me gustaría que los colegas también se refirieran a eso y también que Gabriel nos diera un poco más de pistas sobre esa situación en Argentina. Es decir, qué tan dinámica es la edición académica histórica en las provincias, cómo es la relación entre las universidades de la capital y las universidades de provincia y entre las editoriales de las universidades de las capitales respectivas de estos países y las de las provincias, y qué tantas coediciones hay. Si les parece, podemos empezar con el profesor Molina, seguimos con Gabriel y terminamos con Claudio. Perdón, sigo yo, es que a mí, yo escucho muy cortada la grabación. Sí, profesor Molina, no, el tema que estaba tocando el profesor Di Meglio con respecto a las editoriales universitarias Sí, de no, provincia. sí lo escuché. Sí, en el caso de Costa Rica, digamos, pues nosotros tenemos la particularidad de que en lo que se conoce como la gran área metropolitana, básicamente vive como casi el 60% de la población de Costa Rica. Y es en esta área, que es un área relativamente pequeña, ¿verdad? Están pues todas las sedes principales de las universidades públicas y también las editoriales universitarias. Entonces existe una gran concentración geográfica del libro. Al igual que en otros países, pues el problema de la distribución es un problema realmente muy, muy serio. Y acá en Costa Rica, digamos, se ha tratado de superar a través de lo que es un sistema de ferias del libro. Tanto ferias internacionales del libro como ferias nacionales, algunas de carácter local, y donde participan tanto editoriales públicas como privadas. Eso en este momento es el principal mecanismo para llevar los libros por todo el país, y ha tenido realmente muy buenos resultados en términos de lo que es la comercialización. Ahora, en el caso específico de las editoriales universitarias priorizan más lo que es el libro de humanidades, ciencias sociales, más que el libro científico, con excepción de una editorial que se llama la Editorial Tecnológica, que pertenece al Instituto Tecnológico de Costa Rica, que sí prioriza más lo que es el libro científico y tecnológico. Ahora, dentro de las universidades públicas se ha hecho un esfuerzo pues muy grande por tratar de coordinar acciones. Y uno de los resultados de estas acciones es lo que podríamos llamar una editorial de segundo nivel, que se llama Editoriales Universitarias Públicas Costarricenses, EDUPUCO. Esta editorial publica, digamos, libros con los sellos de las 5 editoriales públicas, 5 editoriales universitarias públicas, y entonces son libros dirigidos a la población de todas estas 5 editoriales. Generalmente son libros, digamos, que por sus características tienen un potencial para ser utilizados en cursos de las 5 universidades. Algunos de estos libros son de historia. Otros, por ejemplo, son de metodología de la investigación, y esto ha sido, digamos, hasta ahora, pues,
uno de los esfuerzos más importantes. También hay algunas coediciones entre editoriales universitarias públicas, a veces 2, a veces 3. Pero todo esto está ocurriendo, digamos, en un marco en donde las editoriales universitarias públicas han sido muy afectadas por las políticas regresivas que se han puesto, digamos, se han implementado en el país en los últimos años. Una de las consecuencias de estas políticas es que entre más ganancia obtienen las editoriales universitarias públicas, menos presupuesto se les asigna. Es decir, entre más ganan, menos presupuesto se les va a reconocer. Entonces, existe un incentivo institucional al revés para que no comercialicen libros. Entonces, lo que están haciendo ahora las editoriales universitarias públicas es hacer ediciones impresas de muy bajo tiraje, 100 ejemplares o menos, y prácticamente casi de manera simultánea, los libros se suben gratuitamente a distintas plataformas para que puedan ser descargados por las personas interesadas. Aún así, en estas condiciones, como dije anteriormente, se sigue prefiriendo en los cursos más el artículo que el libro, en términos del trabajo con los estudiantes. Muchas gracias, profesor Molina. Gabriel. Sí, bueno, en Argentina, hasta donde yo sé, hasta hace no tanto, había 41 editoriales universitarias, de las cuales 12 están en el área metropolitana de Buenos Aires, que es un poco la relación más o menos que tiene la población con respecto, un poquito menos, al resto del país. El problema, en ese sentido, no es tanto el número como la circulación, como decía antes, ¿no? Es decir, a veces libros publicados en editoriales universitarias de distintas provincias no llegan a Buenos Aires, o llegan malamente, o llegan, como decía el profesor, también acá la Feria del Libro de Buenos Aires es muy importante, hay ferias del libro en distintas provincias, y eso obviamente es una oportunidad, ¿no? Pero una oportunidad que ya selecciona un público que va a ir específicamente a buscar libros ahí, lo mismo que es la posibilidad, por ejemplo, de conseguir libros extranjeros, no sé, libros de editoriales latinoamericanas, si no es en las ferias del libro es muy difícil, ¿no? Conseguir aquí. Pero no soluciona el tema de cuando uno necesita un libro y va a una librería y quiere encontrarlo, o incluso encargarlo, ¿no? Sé que la discusión del Open Access estuvo entre, insisto, no soy especialista en el tema, pero sé que estuvieron discutiéndolo, pero hasta donde sé no llegó a ningún acuerdo claro, ¿no? No hay una política concreta de eso. Tampoco se va a pasar ahora con este periodo oscurísimo a nivel presupuestario, ¿no? O sea, de nulo presupuesto, y qué va a pasar con esas editoriales. Pero hasta el año pasado, por lo menos, ese era un poco el panorama, ¿no? Es decir, mucho desequilibrio regional y pese a que igual, bueno, hubo un crecimiento importante, como digo, ¿no? Y no solo de las editoriales en otras provincias que no son el área central, sino también de la producción académica, ¿no? Es decir, el hecho de que haya más universidades en provincias que antes, por ejemplo, no las tenían, generó más producción, y esa producción en parte se vuelca en libros, ¿no? Aunque en general, obviamente, se viabiliza sobre todo a través de artículos académicos. También eso generó una proliferación mayor de revistas, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Claudia. Sí, creo que este es un punto importante, porque el centralismo de nuestros países hace que eso se traduzca en el tema de la educación superior, universitaria, y al mismo tiempo en el tema de las editoriales universitarias. Entonces, lo que mencionaba Gabriel sobre la falta de equilibrio en la producción y en la distribución es un hecho patente, ¿no? Y si bien se han hecho esfuerzos, sigue gravitando dentro de la producción. Ahora, ese problema de la producción, distribución y circulación de la producción científica de las editoriales universitarias también se ha tratado de resolver con otro elemento que es muy importante, que es la producción digital de los libros. Si bien el público prefiere, bueno, como todos aquí, el libro impreso, ¿no? Pero mucho
y sobre todo en las nuevas generaciones y en nuestros estudiantes va a circular la producción digital, ¿no? En revistas, en libros. Pues ese es un punto que también me parece importante actualmente y bueno, toda la discusión también del Open Access. Ahora, también se han hecho en el Perú para solucionar este tema, por ejemplo, las ferias del libro a nivel regional, que eso también permite la distribución, la circulación de los libros. Las coediciones también, pero han funcionado menos. De pronto han funcionado un poco más estas ferias que refiero y luego los congresos, eventos que se han hecho, por ejemplo, para el Bicentenario de la Independencia, ¿no? Y muchos libros también se están subiendo a los repositorios universitarios para acceso libre, ¿no? Pero, como les digo, me parece que eso en el ámbito de historia, por lo menos humanidades y ciencias sociales, no logra superar este problema, ¿no? de la circulación de los libros. Y aparte del centralismo y el desequilibrio regional, en ciertas regiones pues se han impulsado editoriales universitarias. La más reciente es la de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, que ha creado su fondo editorial y ahora está produciendo, ¿no? Y recientemente han sacado, por ejemplo, un volumen sobre la batalla de Ayacucho y las independencias, y están de esa manera tratando de publicar sobre temáticas, y esto es muy importante, que atañen a los problemas sociales, políticos, económicos de las propias regiones. En ese sentido, yo creo que también la editorial universitaria a nivel regional cumple un papel muy importante porque es una voz de esta realidad y de estos problemas que a veces con el centralismo no se lleva a enfocar, no se lleva a... Y un punto más, no me quiero extender, es que lo bueno es que publica los trabajos e investigaciones de sus profesores. Y si bien tenemos el peso, digamos, la espada de Damocles de que las editoriales universitarias, ¿no? La acusación de endogamia, yo creo que, por un lado, eso pierde peso, o sea, sí, puede tener cierta verdad, pero por otro lado pierde peso, porque es en muchos casos la manera en que nosotros tengamos las publicaciones de la producción académica regional. Porque a veces nos quejamos de que no nos citan en el exterior, pero a veces desde Lima, la capital, no citamos la producción científica de nuestro propio país en las regiones. Entonces yo creo que sí hay este elemento que es necesario tomar en consideración por la misma problemática de nuestros países en cuanto al centralismo. Porque también hay un centralismo científico, un centralismo académico y un centralismo en la producción universitaria. Entonces, esas editoriales regionales cumplen esa función de equilibrar la balanza. Hablo del caso del Perú, ¿no? Que me parece importante resaltar. Muchas gracias, Claudia. Todos ustedes entonces ponen el dedo en la llaga, que es la circulación de la producción universitaria en América Latina. A mí me gustaría preguntarles si en sus respectivos países existen alianzas entre editoriales comerciales y editoriales universitarias, o si hay alguna editorial universitaria descollante que llene una función especial, que sea reconocida ampliamente por autores y lectores en el terreno de la historia. Yo quisiera que empezara Gabriel, porque Argentina parece ser en ese sentido un caso bien interesante. No sé, pienso en ciertas colecciones como esa de Nudos de la Historia Argentina Sudamericana, o como la editorial Prometeos. ¿Cómo está eso en Argentina en estos momentos, Gabriel? ¿Qué tan bien funciona esto? ¿Ha cambiado la situación? ¿Cómo ves la situación hoy? Y después seguimos con Claudia y con Iván. Sí, aclaro primero que con respecto a lo que decía Claudia, Argentina, que es un país federal, de organización federal, las provincias son autónomas, aún así
el problema del desequilibrio entre la capital y el resto es muy grande, ¿no? Pero respecto a lo que preguntabas, Daniel, efectivamente ha habido experiencias muy buenas. Hay, por ejemplo, vos mencionas a Prometeo, tenía en una época alianzas con distintas universidades, por ejemplo, la Universidad de Quilmes y publicaba, o la Universidad de General Sarmiento, que son ambas del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen producciones importantes, y Prometeo publicaba, no sé bien cómo era el arreglo entre ellos, pero publicaban juntos, ¿no? Después hay una editorial de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Villa María, Edubim, de la Universidad de Villa María, que en un momento logró, no sé cómo hacían, pero también estaba en los kioscos de periódicos, ¿no? De diarios, y uno podía comprar los libros ahí, pero eso duró un tiempo, ¿no? Acá, bueno, tradicionalmente la editorial más importante universitaria era Eudeva, ¿no? Que era una universidad que fue muy fuerte hace décadas, un proyecto muy fuerte de la década del 60, y bueno, que es de la Universidad de Buenos Aires y que tiene una circulación un poco mayor y un prestigio importante, pero varias de estas que fui mencionando y varias más recientes, de universidades nuevas, han logrado series en distintas disciplinas que son muy respetadas y que sobre todo muy consumidas, ¿no? En el sentido que en el propio ámbito universitario, ¿no? En general no tienen, hasta donde yo sé, tanta salida hacia afuera, salvo con esto que mencionaba de Duim o algunas cosas de Udeva, y seguramente hay más y yo no las conozco, ¿sí? Tanta salida hacia el mundo no académico, ¿no? Hacia el mundo no estrictamente universitario, sino son más bien de circulación de conocimiento especializado en un lugar donde hay mucha gente especializada, entonces tienen un movimiento. Y obviamente también toman algunas tareas que las comerciales no harían, que es, por ejemplo, poder editar pocos libros, ¿no? Es decir, una cantidad chica que una editorial comercial no le da ganancia hacer. Sí es cierto, como mencionabas vos, que hubo editoriales grandes, o sea, acá hay dos grandes grupos, el Grupo Planeta y el Grupo Random House Penguin, ¿no? Mondadori y bla, 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 que es sudamericana, que han hecho también proyectos, sí, de divulgación con gente de la academia, pero hacia un público más grande, ¿no? Eso fue decayendo, lamentablemente, en los últimos años en las editoriales más grandes, pero en general mantienen alguna línea todas, por ejemplo, en el caso que yo conozco, que es de historia, de publicación de historia para públicos más amplios que el público estrictamente, bueno, profesional, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Profesor Molina. Sí, en Costa Rica, las 3 editoriales que publican más en el campo de las ciencias sociales y de historia son la editorial de la Universidad Nacional, la editorial de la Universidad de Costa Rica y sobre todo la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Las editoriales, digamos, comerciales en Costa Rica son editoriales que en su mayoría venden el servicio de publicación, es decir, en su gran mayoría no financian la publicación de los libros, sino que le cobran a los autores por publicar. Y son editoriales, pues, que publican mayoritariamente obra literaria. Algunas publican, digamos, obra de ciencias sociales, pero de nuevo se trata más bien, por ejemplo, de académicos que debido a los tiempos de espera en las editoriales universitarias públicas, pues recurren a esa opción para publicar más rápido. Ahora, en lo que es específicamente la historia, ha habido algunas experiencias muy interesantes. Por ejemplo, a inicios de la década de 1990, la editorial de la Universidad Nacional y la editorial de la Universidad Estatal a Distancia publicaron una colección en 20 fascículos ilustrados de historia de Costa Rica, llamada Nuestra Historia, dirigida, digamos, a un público más allá de las aulas universitarias. Esa colección tuvo bastante éxito, se hicieron varias ediciones y se vendieron pues miles de ejemplares. La editorial de la Universidad de Costa Rica también ha tenido una colección de historia de Costa Rica que es un poco más académica, pero que ha ido más allá también de los muros universitarios, y esa colección todavía está activa. A eso habría que agregar que también la editorial de la Universidad Estatal a Distancia tiene una colección de libros de historia que se llama Historia Cultural de Costa Rica,
que son libros académicos, pero también buscando un público más amplio, particularmente por el tipo de temas que tratan, más de asuntos relacionados con la cultura costarricense, las identidades y temas afines, que por ejemplo temas de carácter económico, demográfico. A esto habría que añadir que hay varias colecciones de folletos dirigidos a estudiantes de primer año de universidad, tanto de historia de Costa Rica como de historia universal. Pero estos folletos no solamente se usan en las universidades públicas, sino también en universidades privadas y generalmente también en los 2 últimos años de colegio, sobre todo en colegios privados. Así que son, digamos, colecciones que tienen públicos más amplios que propiamente el público universitario. Entonces, en este sentido, digamos, la historia en Costa Rica pues le ha ido relativamente bien, tanto en términos de difusión como en términos, digamos, de comercialización, porque los libros de historia en general venden bien. Se ha dado este proceso, ¿verdad?, que yo comenté anteriormente, de disminución en el tamaño de los tirajes. O sea, pasamos, por ejemplo, de un tiraje promedio de unos 1.500 ejemplares en la década de 1980 a unos 750 en la década de 1990, luego a inicios del siglo XXI a 500 ejemplares, luego a 300 y ahora vamos como por 150. Un aspecto que yo quisiera destacar acá es que el libro académico costarricense, particularmente en el área de ciencias sociales y sobre todo de historia, pues ha logrado abrirse un cierto mercado en otros países de América Central y sobre todo en Estados Unidos. Digamos que con ediciones de 500 ejemplares, aproximadamente el 10% de un libro de historia es comprado por bibliotecas de Estados Unidos. Entonces, digamos, estas particularidades han hecho pues que las editoriales sean, digamos, bastante entusiastas en términos del apoyo y la publicación de obras de historia. Muy interesante, doctor Molina, muchas gracias. Doctora Rosas Lauro. Sí, bueno, yo también voy a decir como Gabriel, no soy especialista en el mundo editorial, pero con respecto a las alianzas editoriales, habría, más que con casas, digamos, comerciales, hay alianzas que se han tejido con centros de investigación, institutos. En el caso de Perú está el Instituto de Estudios Peruanos, que es muy fuerte en publicaciones de historia y ciencias sociales y humanidades. Y muchas veces el IEP, como lo llamamos, se ha aliado con las universidades para la producción de libros, sobre todo en el caso de mi universidad. Y también está el Instituto Francés de Estudios Andinos, que es un núcleo de investigación, pero también de publicación porque tiene una editorial, y las alianzas se han dado también con el popularmente conocido como el FEA. Además de esto, las editoriales universitarias que establecen, digamos, este tipo de alianzas con instituciones como el FEA, el IEP, son, aparte de mi universidad, la Universidad del Pacífico, la Universidad Ricardo Palma, y dentro de las universidades ciertos centros e institutos, como el Instituto Ribagüero de mi universidad, por ejemplo, ¿no?, que es un centro de altos estudios en humanidades. Entonces, hay, sobre todo en el ámbito que estamos comentando, hay este tipo de alianzas que se dan, ¿no? Las alianzas con editoriales comerciales en este campo no son tantas, pero sí, como señalaba Gabriel, Planeta, Random House están publicando mucho sobre temas de historia y
temas relacionados con nuestro campo, ¿no? Sobre todo en relación a temáticas coyunturales como el tema del Bicentenario, ¿no? Ahí ha habido mucho interés en publicar libros sobre esta temática. También tengo que señalar la presencia de Rama Magisterial, que es una institución que reúne a los docentes a nivel nacional. Y, por ejemplo, ellos han publicado lo que es una colección de pensamiento educativo peruano hace unos años, y recientemente yo participé también en el proyecto con otros historiadores, la historia del Perú republicano, ¿no? Que es la nueva historia del Perú republicano en 6 volúmenes. Y eso buscaba llegar a los docentes a nivel de todo el país, pero también tuvo una llegada a un público más amplio porque la distribución la realizó una librería, Crisol, que también tiene una influencia a nivel nacional, ¿no? Y otro elemento que también quería destacar es que faltarían más alianzas con editoriales internacionales. Hemos hecho algunas, pero esto yo creo que se tendría que profundizar porque permite la difusión del libro más allá de las fronteras regionales o nacionales o continentales. Y tenemos experiencia de haber hecho algunas de estas alianzas que permiten que el libro se imprima en España y el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que este elemento también habría que tomarlo en consideración. Y luego, el otro tema que se vincula con lo que habíamos hablado es el tema del costo de los libros, porque muchas veces el costo de los libros de las editoriales universitarias, por lo menos aquí en el Perú, es mucho más alto que el costo de otras ediciones como las que mencionaba del IEP, y eso no permite también una difusión mayor en un público, por ejemplo, universitario, que es al que queremos llegar, y de estudiantes. Entonces, esto yo creo que habría que verlo, revisarlo, por más que se hacen tirajes, como explicaba muy bien el profesor Iván Molina, tirajes cada vez menores para no gastar en almacenaje, ¿no? Entonces hemos reducido a 500, incluso 300, aunque en el Perú generalmente los tirajes son de 500, porque hay una gran demanda por temas históricos. Entonces la gente consume, la gente compra, va a comprar esos libros, y por eso luego se hacen reimpresiones o la impresión de los libros a pedido. Cuando hay demanda, ya la editorial va a imprimir, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas. No sé si me pasé del tiempo, Daniel. Está muy bien, está muy bien. Yo te agradezco mucho, Claudia. Yo aprovecho para hacer otra pregunta que tiene que ver con otro aspecto de la cuestión, y es que viendo que hay un problema importante en cuanto a la distribución, uno entonces también puede preguntarse por los esfuerzos que han realizado los profesores de sus respectivos países para escribir libros más generosos, para escribir libros que lleguen a más gente. ¿Qué ha pasado en el Perú? ¿Qué ha pasado en Costa Rica? ¿Qué ha pasado en Argentina en ese sentido? Claudia, ¿empiezas? Sí, justo iba a empalmar con ese tema que me parece importante, porque yo creo que hay que distinguir dos ámbitos. Digamos, la publicación, que es propiamente de los resultados de investigación científica pura y dura, es decir, que pueden ser libros y también revistas, porque, ojo, las editoriales universitarias, por lo menos acá en el Perú, también publican revistas. Entonces tienen ese campo, ¿no? Que no se riñe con la publicación de los libros. Pero yo creo que el ámbito de difusión o apropiación democrática del saber, no me gusta decir divulgación, porque tiene un sentido un poco peyorativo, pero sí apropiación social de conocimiento, podemos decir
difusión, porque también lo otro tiene un contenido que es discutible, ¿no? Pero digamos, en términos de difusión, de llegar a un público más amplio, creo que ese aspecto se ha atendido un poco, pero no totalmente. Creo que el interés es más reciente. Si bien en el campo de la historia, a fines del siglo XX, fue el momento en que las corrientes narrativistas, la idea de involucrar al público lector en la construcción pues, de las obras históricas fue sumamente importante y es uno de los filones del desarrollo de tendencias como la microhistoria y otras, las nuevas formas de historia a todo nivel. Eso todavía falta impulsarlo mucho más en el Perú. Y creo que pasa por el tema de la llegada al público, el tema de la narración. Ahora, hay libros que sí están destinados a un público más amplio. Yo citaba La Nueva Historia General del Perú Republicano en 6 volúmenes. A los autores nos pidieron, y eso nos costó mucho, tener una explicación que llegara a un público mucho más amplio, y eso fue todo un proceso de escritura del libro, porque pasa no solamente por la publicación, sino por el proceso de escritura histórica. Y yo recuerdo que un gran profesor que fue muy generoso conmigo, Michel Bobel, me comentaba, ¿no? Más me costó, el libro que más me costó escribir es en esas colecciones que tenían en Francia, la historia contada, la historia de la Revolución Francesa contada a mi nieta. Claro, porque un proceso tan complejo, con tantos momentos, con tantas etapas, poder hacer que fuese comprendido pues por un niño, un adolescente, un público más amplio, obviamente al especialista, él era un gran especialista en la Revolución Francesa, le costó mucho. Pero creo que las editoriales universitarias también podrían apostar por esta vía que me parece importante, a la cual están apostando las editoriales comerciales, que es a producir libros para una difusión amplia, masiva, porque eso también tiene que ver con los intereses económicos, mercantiles de las editoriales para su propia, digamos, su propio avance, ¿no? Pero creo que este aspecto sí me parece sumamente interesante, y los historiadores tendríamos que tener también, digamos, una suerte de talleres o inmersión en lo que significa escribir en términos de llegada a un público más amplio, que creo que lo ha hecho, por ejemplo, Gabriel, para el caso de Argentina, en un libro muy bonito sobre 1816, y así poder, digamos, la idea cuál es, trasladar lo último de la investigación científica en historia, en ciencias sociales, a un público más amplio, ¿no? Con un lenguaje que no sea un lenguaje tan duro o especializado, ¿no? Claro, y esto que dice Claudia, pues le da mucha relevancia al papel del editor. También ustedes, Iván y Gabriel, se podrían referir a eso si quieren, porque se predice mucho la muerte del editor, pero en estos casos de estas colecciones y en la posibilidad misma de hacer libros de historia que lleguen a mucha gente, pues se ve la relevancia que tiene la labor editorial y sobre todo la edición especializada, porque eso no lo puede hacer todo el mundo. Si les parece, vamos con Iván y después con el profesor Gabriel Dimé. Sí, me gustaría tal vez empezar señalando que en Costa Rica, desde finales de los años 80, hubo una preocupación, digamos, sistemática surgida en grupos de historiadores de izquierda por llegar a públicos no académicos. Y eso se materializó, por ejemplo, en labor sobre todo con algunas revistas. Recuerdo una revista llamada Aportes, donde se publicaban pequeños artículos de historia, dirigidos, digamos, sobre todo a trabajadores urbanos.
Este tipo de preocupación, digamos, también fue retomada también por otros historiadores. El más destacado fue José Daniel Gil Zúñiga, quien, bueno, quiero decir que todavía está activo, quien se dedicó por muchos años, digamos, a trabajo de difusión histórica, digamos, de campo, sobre todo haciendo entrevistas con personas, digamos, de extracción popular sobre, por ejemplo, experiencias laborales y otro tipo de temas similares. Ya a nivel, digamos, de libro, se llevaron a cabo esas experiencias que yo he mencionado antes de la colección Nuestra Historia. Pero aquí sí quisiera, digamos, destacar algo, y es que en el programa del bachillerato en Historia en la Universidad de Costa Rica tenemos un curso específico que se llama Taller de Divulgación Histórica. Es decir, los estudiantes de bachillerato, al mismo tiempo que hacen una investigación original, llevan este taller donde se les plantea cómo utilizar los resultados de esa investigación para producir, digamos, podcasts, por ejemplo, guiones, artículos, digamos, para un público más amplio. Y entonces ahí, digamos, se ha recuperado esa preocupación por la difusión. También quiero señalar que hay un grupo de historiadores e historiadoras en Costa Rica que habitualmente escriben en medios y son entrevistados en medios, y en ese sentido, digamos, contribuyen de manera significativa a lo que es la difusión. Ahora, ya propiamente en lo que es como libro dirigido a públicos más amplios, aquí tengo pues que mencionar que uno de los experimentos pues más exitosos ha sido un libro que escribimos Steven Palme, un historiador canadiense, y yo, que es una breve historia de Costa Rica, ilustrada, y que, bueno, ha publicado realmente una gran cantidad de ejemplares en español y en inglés, y ha sido también traducida al japonés. Entonces, este libro, digamos, ha sido pues uno de los libros digamos, de divulgación que más, digamos, impacto ha tenido. Digamos, el libro, por ejemplo, se encuentra en tiendas en los aeropuertos, circula ampliamente, digamos, en secundaria, etc. Entonces, pues muestra un poco las posibilidades de esto. Ahora, yo aquí sí quisiera señalar que hay una situación, digamos, más reciente que de alguna forma conspira contra lo que son, digamos, los intentos de difusión histórica, y es toda esta problemática de las redes. Es decir, ahora, por ejemplo, un historiador publica o una historiadora publica un artículo tratando de divulgar, digamos, sus avances en algún campo específico de la historia, y si los resultados contradicen, digamos, las creencias de algún tipo de sector de la población, es muy posible que sea crucificado o crucificada en redes sociales. Entonces, esto ha creado una situación que más bien, digamos, se convierte en un desincentivo para la divulgación, porque las personas también pues no quieren exponerse a este tipo, digamos, de ofensas, que a veces pueden ser realmente muy fuertes, ¿verdad? Entonces, esto es algo que habría como que también tener presente en el marco actual, ¿verdad? En que en los distintos países se han conformado este tipo de grupos, digamos, adversos al conocimiento. Entonces, pues quería nada más mencionar eso, ¿verdad? Porque esto de la difusión también conlleva sus riesgos. Muchas gracias, profesor Molina. Quería, antes de darle la palabra a Gabriel, señalar que tenemos dos comentarios del público. María Daniela Verón, a quien saludo desde Buenos Aires, nos recuerda que en Argentina existe la Librería Universitaria Argentina, que concentra los catálogos de todas las universidades y que suele participar en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y otro colega, Alejandro Vanegas, de Bahía Blanca, también habla, que pertenece a la editorial de la Universidad Nacional del Sur, nos habla con respecto a la distribución
de la Librería Universitaria Argentina, que se encuentra en el Consejo Interuniversitario Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gabriel, tienes la palabra. Sí, esa es la que yo no mencioné el nombre, comenté cuando decía que había una librería donde uno podía ir a comprar, que están todos los libros, ¿no? En el centro de Buenos Aires. No sé ahora si tiene más locales, la verdad. Respecto de lo que están hablando ahora, efectivamente yo creo que hay una larga tradición en Argentina, y sé que en otros países, de historiadores o historiadoras que no provienen del mundo académico y que han tenido un impacto enorme por fuera de él, ¿no? A veces en décadas anteriores por temas políticos, o otras veces de simple difusión. Digamos, acá había figuras muy famosas como Félix Luna, por ejemplo, durante muchas décadas, que tenía un público totalmente por fuera del ámbito universitario, ¿no? Más tarde fue Felipe Piña, y que hicieron carreras de mucha venta, ¿no? En editoriales comerciales y también de otras incursiones en televisión, etcétera, con mucho éxito, y en general vistos con mucha desconfianza y distancia por el mundo académico, ¿no? Al mismo tiempo, el mundo académico se profesionalizó muchísimo, como en distintos lugares, ¿no? En la última parte del siglo XX, y eso tuvo un correlato muy bueno a nivel producción y un correlato malo en el sentido que se cerró mucho sobre sí mismo, ¿no? Cosa que empezó a cambiar en las últimas, diría, ya en este siglo. Y sí hubo incursiones desde la gente que hace historia académica digamos, a publicaciones que no lo son, ¿no? No sé, la editorial sudamericana que vos mencionabas, Daniel, previamente, tuvo algunas colecciones, Nudos de la Historia, o una colección que decía José Carlos Peramont sobre historias por tema, historia de la iglesia, historia de la universidad, yo escribí una historia de las clases populares, etcétera, que se dirigían a públicos amplios, ¿no? En general, lo que llamaban en esa época, comillas, alta divulgación, ¿no? Gente que tenía algún conocimiento previo y un interés en la historia. Después hay otras experiencias de divulgación mucho más amplias, ¿no? Pero a veces no son tanto en editoriales, sino, no sé, yo he trabajado en televisión o en los museos, donde trabajo también, que claramente ahí el público socialmente es mucho más variado y mucho más, bueno, y trae otras complejidades que implican hasta qué nivel uno tiene que explicar ciertos procesos y donde no, etc. Lo cierto es que ha habido muchos esfuerzos, algunos muy logrados, otros menos, pero bueno, obviamente la cuestión de los puentes entre la producción académica y el mundo de afuera de ella es uno de los grandes desafíos siempre. Creo que está muy cambiado con respecto a las décadas del 80 o del 90 en Argentina, donde realmente al sector especializado no le importaba mucho eso como problema, ¿no? Y ahora eso en buena medida se ha modificado, pero, digamos, a veces creo yo que abogo, como decía antes el profesor Medina, para mí es muy importante la formación en esos rubros. En general, quienes nos formamos en historia en Argentina, nos formamos para hacer investigación y docencia, ¿no? Pero la formación específicamente para todas las otras formas de intervención de historiadores en lo público no se entrenan tanto. Entonces, y eso a veces se nota, ¿no? Porque uno sale desprovisto de herramientas profesionales para poder incursionar en otras áreas. Es cierto que las redes sociales han generado en ese sentido un cambio importante y además han alterado algunos cursos honoros, ¿no? Hay profesionales muy jóvenes que pueden descollar o hacer conocida su obra académica, no por ella misma, sino por ser conocidos, por ejemplo, como tuiteros destacados, opinando más sobre la realidad, a veces con una perspectiva histórica, lo cual es una novedad bastante reciente y de resultados inciertos a largo plazo, ¿no? Pero sí es algo que hoy en día me parece que es indudablemente insoslayable, ¿no? Bueno, Gabriel, pues ya que estás tocando ese tema que me parece muy importante, yo les propongo que terminemos nuestra conversación el día de hoy por ahí, precisamente. Gabriel ha tenido experiencia en el Museo Nacional, ha hecho televisión, ha hecho podcast. A mí me gustaría que hablaran ustedes para terminar cada cual de lo que sucede en sus respectivos países con respecto a esos campos y con respecto a los historiadores que han incursionado en ellos. Gabriel, ¿te animas a empezar? Sí, como decía, hubo como un avance paralelo entre gente no académica y gente académica, a veces con mucha desconfianza mutua. Ahora eso cambió un poco. Creo que, es decir, cuando uno viene del mundo académico, como es mi caso, lo que lo protege un poco de sus propios colegas es tener un trabajo académico previo, ¿no? Entonces, cuando uno incursiona en esos ámbitos no especializados, se le perdonan más cosas que a otra gente. Porque ciertamente incursionar en otros espacios implica negociar algunas cuestiones en una editorial. Digamos, un editor muchas veces quiere que un libro tenga punch, ¿no? Entonces uno tiene que pensar formas de escribir que sean atractivas. Lo mismo cuando uno hace televisión, que, digamos, que está buenísimo que uno tenga unos contenidos muy
rigurosos y cuidados, como en general hacemos quienes venimos al mundo académico, pero a la vez que no sea aburrido y que la gente no cambie de canal, ¿no? En la época que yo hacía televisión, en la época que existía el zapping, ¿no? Ahora es otro planeta, porque es el mundo del streaming, y entonces ya directamente, yo ya hace años que no me dedico a eso, creo que es diferente. Pero en esa época le iba bien al canal que se llama Canal Encuentro, un canal público muy importante, fue en su época, y la verdad es que parte de lo que era interesante era que era una pantalla dinámica, ¿no? Entonces que había gente que tiene saberes que uno no tiene. Entonces yo creo que el mundo de la divulgación requiere sin duda la interdisciplinariedad, tan mentada a veces en los ámbitos académicos, pero realmente yo dirijo el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires. Bueno, yo no sé poner luces para que una pieza se vea linda, y eso es tan importante como el texto que uno le quiere dar, ¿no? Porque si se ve feo, ya no cuenta. ¿Se entiende? O sea, digo una cosa muy obvia, pero si no hay una circulación de saberes, por eso el lugar que vos decías del editor, el editor es fundamental. Si, digamos, uno cuando escribe, si alguien no edita, muchas veces los textos de historiadores a veces son áridos, a veces son poco claros en algunos aspectos y peor en algunas otras disciplinas cercanas, con lo cual creo que son, digamos, realmente saberes fundamentales y que tienen que, digamos, afectar un poco al ego de la profesión, ¿no? Que muchas veces es muy terrible, ¿no? Que es realmente ponerse en lugar de yo de esto no sé, correrse y aportar de donde uno sabe y otro que aporte de otro lado. Yo creo que cuando se logra eso, los productos de divulgación, en mi experiencia, que he tenido buenas y malas, digamos, son muy exitosos. Y cuando no, bueno, el resultado es menos eficaz, ¿no? Buenísimo, Gabriel. Muchas gracias. Profesor Molina, ¿qué quiere decir usted al respecto? Sí, yo pienso que es importante destacar el hecho de que las redes sociales pues, se han venido a introducir una serie, digamos, de cambios en la práctica, digamos, cotidiana de los historiadores e historiadoras en Costa Rica. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, las escuelas de historia, las maestrías, tienen sus propias páginas en redes sociales y ahí pasan, digamos, anunciando sus actividades, dando a conocer sus publicaciones y otros aspectos similares. Algunos historiadores e historiadoras también tienen sus propias páginas. Algunos, por ejemplo, tienen unas decenas de seguidores, otros cientos de seguidores y algunos miles de seguidores. O sea, eso nos da como una idea de la competencia que se está generando en este campo, ¿verdad? Y de pues los resultados diversos que se están obteniendo. Ahora, habría que tener el cuidado en el sentido de diferenciar lo que sería, por ejemplo, aquel tipo de divulgación histórica que realmente lo que procura es la divulgación de nuevo conocimiento y que de alguna manera viene pues a cuestionar versiones anteriores del pasado, y lo que es también la otra forma de divulgación histórica que es más dirigida a reforzar las visiones del pasado ya superadas. En el caso de Costa Rica, pues nosotros hemos tenido las dos experiencias, puesto que hay, digamos, visiones muy arraigadas del pasado costarricense que son básicamente inmunes a los nuevos conocimientos históricos. Por ejemplo, hace unos años, el Canal 15, que es el canal de la Universidad de Costa Rica, produjo y dio a conocer una serie en varios capítulos de la guerra de 1856-1857, que fue una guerra que enfrentó a Centroamérica con el mercenario estadounidense William Walker. Entonces, aunque había una serie de conocimientos, digamos, muy novedosos sobre ese proceso histórico, la versión que se difunde desde el canal es una visión básicamente heroica, básicamente recuperando, digamos, las versiones, digamos, más tradicionales de ese evento y prestando poca atención al nuevo conocimiento histórico. Entonces, esto es algo con lo que hay que tener cuidado, y yo aquí lo que terminaría diciendo es que en el campo de la difusión, historiadoras e historiadores debemos seguir, como diría Lucian Febre,
librando combates por la historia. Muchas gracias, profesor Molina. Claudia, cierra. Sí, bueno, creo que en el caso del Perú, como ustedes también comentaban, el tema de difusión también ha pasado por la síntesis histórica, ¿no? Iván Molina comentaba del éxito del libro que habían escrito, que era una síntesis histórica de la historia de Costa Rica, y me parece que libros que han producido historiadores aquí en ese sentido han tenido mucho éxito, ¿no? Incluso la misma colección que mencionaba. Entonces, yo creo que un lado es este tema de la síntesis histórica, contar con una síntesis de un periodo determinado de la historia del país o la síntesis de toda la historia del país. Esos libros han tenido un éxito tremendo, ¿no? Aquí, que han tenido muchas ediciones, porque se utilizan no solamente a nivel de la educación superior, sino también a nivel de la educación básica, escolar, ¿no? Luego, otra cosa que no se le daba tanta importancia y empezó a tener importancia es el ensayo histórico, ¿no? Porque da más libertad de movimiento, de opinión. Incluso un tiempo tuvimos los premios de ensayo y que tenían, bueno, grandes periodos de una temática en un gran periodo de la historia. Pero también ha habido, por ejemplo, la difusión en cuentos, en literatura, en historia, y que, como señalaba Iván Molina, iba a cuestionar una serie de mitos o prejuicios porque se trataba de conectar la alta investigación histórica con una difusión a un público más amplio, incluso infantil, que es otro rubro donde han trabajado más las editoriales comerciales, por ejemplo, ¿no? Pero creo que ahí lo importante es que estos esfuerzos partan de la investigación y de los resultados de la investigación. Entonces, eso yo creo que sigue siendo un gran desafío. Y en ese sentido me parece bien importante lo que señalaba de que en la formación universitaria debería incluirse esta formación orientada a la escritura de la historia, orientada a la historia pública, que es todo un campo donde hay incluso diplomados, maestrías actualmente, ¿no? Que mis propios alumnos siguen, ¿no? Por ejemplo, en Argentina. Creo que esta parte sería importante. Pero pasemos a la parte, eso digamos es un ámbito, ¿no? La otra parte que tiene que ver con el impacto de las redes sociales. Nosotros tenemos aquí un blogger, Merlín Chambi, que tiene la biblioteca de Merlín, y él ha sido formado en historia, pero se ha hecho conocido difundiendo contenidos históricos a un público enorme por redes, ¿no? Y creo que eso también tiene importancia. Tanto es así que desde la Academia Nacional de la Historia en el Perú, ya hace varios años se está premiando a todos aquellos que hacen algo por la difusión de la historia en el país. Y se ha premiado no solo a la última premiación en la que estuve, precisamente premió a esta persona, este chico, por el papel que tenía en la difusión histórica. Pero también se ha premiado a otros especialistas de otras áreas que también se involucran con la historia, porque también la interdisciplinaridad o la multidisciplinaridad creo que tiene un papel fundamental en eso. Y por ejemplo, hay una arqueóloga, Milena Vega Centeno, que trabaja la arqueología de los campos de batalla y entonces ha hecho un aporte significativo a la historia, ¿no? La nueva historia militar. Entonces, este aspecto yo creo que es también importante de reconocer. No voy a entrar en otros puntos que ya han comentado los
que participan en la mesa, pero sí quería terminar con una reflexión. ¿Por qué es importante la editorial universitaria? Justamente es una editorial, como su nombre le indica, que es impulsada por la universidad. En un contexto actual, no solo a nivel nacional, regional, mundial, donde la universidad está, digamos, no quiero exagerar, pero bajo ataque, es decir, hay una desvalorización de el conocimiento que se produce a nivel de la alta investigación, y esa alta investigación en muchos casos se da en el ámbito universitario. Yo creo que el papel de las editoriales universitarias es fundamental en este sentido. Las propias universidades están siendo objeto de visiones mercantilistas, de visiones deshumanizantes, de, digamos, de desvalorización del papel y el rol fundamental que han tenido históricamente. Entonces, creo que sí es importante respaldar esta función desde las editoriales universitarias de difusión del conocimiento, ¿no? Entonces, y sobre todo de la historia, ¿no? Porque sabemos la importancia que tiene la producción histórica para la forja, pues, de una visión de lo que es el país en el pasado y en el presente. Y quería terminar con esa reflexión, porque lo estamos viendo en nuestros países, cómo están desacreditando la formación universitaria de alto nivel, la investigación científica, están petardeando los apoyos a investigación, se están creando universidades con fines de lucro, cuando el objetivo nuestro es producir investigación y difundirla a la sociedad, y con un sentido que va más allá, pues, de las cuestiones económicas y comerciales, ¿no? Entonces, eso quería decir. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Así llegamos al final de nuestra conversación. Quiero agradecer a quienes nos han seguido vía internet, y quiero agradecer en nombre de EULAC a los colegas Claudia Rosas Lauro, Iván Molina y Gabriel Di Meglio, y en nombre de mis colegas y el mío propio a EULAC por la invitación. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, gracias.